Bienvenidos a INA Noticias, lo más relevante en turismo cultural y patrimonio en México. En esta ocasión me da muchísimo gusto saludarles desde el Museo Nacional del Virreinato aquí en Tepozotlán, Estado de México. Este inmueble, considerado joya del barroco, fue sede del antiguo Colegio Noviciado de Tepozotlán, hoy Patrimonio de la Humanidad. Bajo el título Pergaminos Sonoros, Ángeles Músicos, comienza el 12º Festival de Música Antigua en el Museo Nacional del Virreinato en Tepozotlán. Descubren en Chiapas un palacio maya de más de 2000 años de antigüedad. Esto fue en Plan de Ayutla, en Ocosingo, en la que pudo ser la antigua ciudad de Sacsí. Con un amplio bagaje humanista en las valijas, los jesuitas arribaron a la Nueva España en 1572. Sus objetivos, dar educación a los criollos y domar el inhóspito norte, donde franciscanos y agustinos habían fracasado en la tarea de evangelizar a los naturales más rebeldes del virreinato. Sabían que para la conversión religiosa, primero necesitaban comunicarse con los indígenas. Por eso uno de sus principales trabajos fue aprender las lenguas. Un importante centro de irradiación cultural fue Tepozotlán, a donde llegaron en 1580 y crearon el primer colegio de lenguas. En tan solo 5 años, integraron un vocabulario trilingüe, castellano, mexicano y otomí. También ahí fundaron los colegios de San Martín, para que niños indígenas e hijos de caciques aprendieran a hablar, leer y escribir en castellano bajo la doctrina cristiana, y el Colegio Noviciado San Francisco Javier para formar a jóvenes jesuitas en la religión y las humanidades. Y ahora nos encontramos en la Biblioteca Antigua Pedro Reales del Museo Nacional del Virreinato para platicar con Cecilia Genel, quien es directora del recinto y quien nos va a hablar de uno de los tesoros que guardan con más cuidado en este recinto, que son los libros de coro. Por favor, Cecilia, cuéntanos de dónde vienen sus orígenes y qué utilidad tenían en su momento. El origen surge precisamente porque son cosas que se escriben para interpretarse en la liturgia. Todos los libros de coro tienen un fin. Son todos para interpretarse, para un coro muy grande, un coro catedralicio, en donde 30 o más personas tenían que ver exactamente el mismo objeto y tener oportunidad de un ángulo de visión lo suficientemente amplio para poder interpretar a la vez y ver también las indicaciones del maestro de capilla. Provienen de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Es una colección, una de las más grandes en todo el continente. Si sumamos los 122 libros de coro que quedaron bajo resguardo de la Catedral Metropolitana y los 87 libros de coro que están ahora en el repositorio de bienes de este Museo Nacional. ¿Y su valor histórico y estético en qué reside? Fueron hechos no para exhibirse detrás de una vitrina, sino para cantarse, para interpretarse. Entonces, ese es el mayor valor histórico del libro, su contenido, además no solamente por la pieza musical que guardan, sino también por la ilustración. Debido a sus características tan peculiares, me imagino que las condiciones de mantenimiento, de conservación son específicas, muy cuidadas. ¿En qué consisten esos trabajos? Tenemos libros que pesan hasta casi 40 kilos. Que los mueven entre 2 o 3 personas, que cuando son consultados por los especialistas, bueno, hay que tener todo el cuidado para pasar las fojas y no se desencuadernen. Entonces, está el equipo, obviamente el repositorio de bienes, los técnicos en control y manejo de las colecciones, está la gente de conservación, el taller de conservación de este museo, porque hay que hacer rutinas frecuentes de limpieza, un aspirado básicamente y un barrido con un brochuelo de cabello fino. Eso es lo que se hace para conservación preventiva. Muchísimas gracias, Cecilia Genel, y nosotros, amigos, continuamos con el programa. No cabe duda que Chiapas nos sigue sorprendiendo, ya que al hallazgo de 3 osamentas de filiación zoque de más de 2000 años de antigüedad, por solo darles un ejemplo, ahora se suman los vestigios de un palacio milenario que pudo ser la mítica Sacsí. Evidencias de un palacio maya de principios de nuestra era constituyen uno de los hallazgos más recientes efectuados en un paraje de Ocosingo, Chiapas. Este asentamiento prehispánico está ubicado en el ejido Plan de Ayutla, que pudo ser la mítica ciudad de Sacsí.
que libró batallas contra Bonampak y Yaxchilán en el siglo VIII después de Cristo. Tenemos los restos de una estructura que fue un complejo residencial, posiblemente un palacio muy temprano. Ahí se ve la esquina de uno de los cuartos, ¿no? Se ve un pequeño zocalito sobre lo que está desplantando un complejo. Ese zócalo está marcando el acceso desde el patio hacia el interior del recinto. Los trabajos en plan de Ayutla han derivado en dos hipótesis sobre su identidad original, según las cuales pudo ser Sacsí, que significa perro blanco, la cual mantuvo guerras contra Toniná, Piedras Negras y Yaxchilán, o bien la urbe de Aque, de la que partió el linaje fundador de Bonampak. La importancia del plan de Ayutla es que es un sitio intermedio entre Bonampak, entre la Canja, Yaxchilán y demás, que los estudios que estamos haciendo acá nos van a permitir ahondar un poco más en el conocimiento de la interacción política y la integración política de la región del Alto Sumacinta. La más reciente temporada de campo en la zona ha incluido la restauración de la estructura 4, habitaciones que posiblemente sirvieron para recibir a visitantes de otras ciudades. En este 2011 se prevé que las labores en plan de Ayutla concluyan con la restauración de los edificios del sector oriente de la Acrópolis Norte, así como de algunas construcciones del área occidental. Además del aprendizaje de lenguas, los jesuitas se valieron de las expresiones artísticas para educar a los indígenas. Música, danza, teatro y pintura formaron parte importante del sistema misionero que acostumbraba a representar escenas bíblicas con cantos y danzas e incluso arias de ópera para la enseñanza cristiana. El arte emanado de la orden jesuita es diverso y vasto. Se desarrolló aprovechando la habilidad artística de los indígenas en las misiones, donde formaron carpinteros, ebanistas, herreros, pintores, escultores y plateros, que tallaron querubines y vírgenes para retablos, púlpitos y fachadas de imponentes templos y conventos, muchos de ellos hoy considerados de gran valor estético, como el antiguo Colegio Noviciado de Tepozotlán, desde 1964 sede del Museo Nacional del Virreinato. A continuación les vamos a hablar de la identificación que logró hacerse de dos textos inéditos en lengua sumeria. Se trata de dos tablillas de arcilla con escritura cuneiforme que refiere las primeras cosechas de Medio Oriente. La caligrafía cuneiforme, inscrita sobre tablillas de arcilla fresca con pequeñas cuñas que dejaban un trazo angular, es considerada la primera forma de expresión escrita de la humanidad. Recientemente, en los acervos del Museo Nacional de las Culturas, se identificaron dos de ellas, elaboradas en el año 2040 a.C. en lengua sumeria. En el proceso de revisión de la colección, detectamos unas piezas que habían llegado por intercambio de la Universidad de Pensilvania. Entre esta colección había dos tablillas originales con escritura cuneiforme del 2300 a.C. aproximadamente. Las piezas miden alrededor de 5 centímetros y sus inscripciones narran aspectos administrativos de los primeros campos agrícolas del Medio Oriente. Esta tablilla es un recuento de lo que se estaba cosechando en una parcela. Entonces dice ahí cuántos trabajadores, cuántos atados de lo que se estaba cosechando estaban sacando. En el mundo hay muchas tablillas redactadas en lenguas como el acadio, el amita e hitita, además del sumerio, pero son como un gran rompecabezas porque cada vez que aparece una y se traduce, aporta algo nuevo para conocer la vida en la antigüedad. Con estas dos tablillas que se acaban de descifrar gracias a la ayuda del doctor Molina en Barcelona, pues el Museo de las Culturas, digamos, que se suma a completar el rompecabezas, digamos, de la documentación de este periodo. Las tablillas de escritura cuneiforme se podrán apreciar en la nueva sala Culturas del Medio Oriente Antiguo, que próximamente abrirá al público en el Museo Nacional de las Culturas, en la calle de Moneda número 13, Centro Histórico. Y continuamos nuestra charla con la directora del museo, Cecilia Genel, quien ahora nos va a hablar de la 12ª edición del Festival de Música Antigua que se va a llevar a cabo este mes de octubre, los sábados y domingos. Cecilia, por favor, danos todos los detalles. Estamos muy contentos, estamos cumpliendo 12 años con el Festival de Música Antigua, en esta ocasión entre Pergaminos Sonoros y Ángeles Músicos, un festival dedicado a la música que guardan nuestros libros de coro. El coro Melos Gloria del maestro Juan Manuel Lara abre y cierra el festival. Tenemos a la Capilla Virreinal de la Nueva España también, está Tirania Esplendore, está Armonía, está también Concertus Música Antigua y nos acompaña también la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Es la primera vez que se presenta con nosotros y nos da muchísimo gusto. Todos los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a la 1 de la tarde, gratuitos
familiares, solamente pedimos que no acudan con niños menores de 12 años, por la temática es un poco densa y compleja para ellos y por respeto a las agrupaciones. Y además de los 8 conciertos programados, hay actividades paralelas. ¿Cuáles son? Vamos a tener por primera vez una exposición temporal, una pequeña muestra de libros de coro, son 6 libros de coro, circunscrita a la temática del festival. En el caso del concierto inaugural, vamos a tener las misas de San Ignacio de Loyola, en donde una parte se interpreta después de 300 años de no tocarse, y por último un coloquio que arroja las últimas investigaciones que se han realizado en materia de libros de coro y también en donde nos van a compartir el proyecto de catalogación que hemos hecho con el CENIDIM, que forma parte del CENART, del CONACULTA. Llegar a la 12ª edición requiere de mucho trabajo, mucha constancia detrás. Háblanos del trabajo que hubo previo. Es un proyecto que nace del área de difusión cultural del museo y que afortunadamente año con año ha presentado una temática diferente, lo que lo hace muy atractivo y tiene un público cautivo. El más cautivo, la comunidad de Tepotzotlán, de nuestro pueblo mágico. La gente de Tepotzotlán espera con ansias el mes de octubre y bueno, también toca los fines de semana en donde afortunadamente recibimos mucho turismo, tanto nacional como extranjero. Cecilia Genel, muchísimas gracias y nosotros amigos continuamos con el programa. La arquitectura del antiguo colegio noviciado de Tepotzotlán es de 2 estilos. Uno del siglo XVI, al que pertenecen el templo, el colegio, la planta baja de los aljibes, el claustro de naranjos y la capilla doméstica, de yeserías policromadas y doradas. El segundo corresponde al siglo XVIII, cuando se edificaron el camerín de la Virgen, la capilla de Loreto, el relicario de San José, la torre y la fachada de la iglesia y sus retablos. Todos los espacios son de gran valor artístico, pero de ellos destaca el templo de San Francisco Javier por el impresionante trabajo en talla, escultura, policromía y dorado de sus retablos y capillas de estilo barroco estípite. En tanto que la fachada, rica en detalles iconográficos y decorativos grabados en piedra, hoy se considera una de las obras más exuberantes de la Nueva España. Llegamos así al final de INA Noticias, pero como siempre ponemos a su disposición el correo electrónico que aparece en pantalla. ¡Hasta la próxima!